Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis acá. Recuerden que el primer rey de Israel fue este fulano llamado Saúl, un hombre de acuerdo al gusto de una nación, ¿cierto? Que quería parecerse a otras naciones. Bueno, este hombre, ¿cómo murió? ¿Cómo murió, hermana Gloria, este hombre? Saúl. Ah, bueno, él mismo se asesinó, dice. Ya lleva el pegante de la envoltura ahí ganado, muy bien. Y, bueno, ¿quién era el general de su ejército? Abner, ¿no? Muy bien. Y este Abner lo puso a Isboset, hijo de Saúl, como rey, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pero resulta que Dios tenía un rey en mente. ¿Quién sería? ¿Cómo se llamaba ese? Ah, David, ¿no? David, muy bien. Pero David también tenía su general, Joab. Bueno, hoy vamos a ver otro rey que salió por ahí, de esos que se ponen solitos, por aquí que... Ah, no, aquí ya hay uno que se ganó la galleta, man. Silenciosamente, mire lo que es un ministerio silencioso, vea. ¿Se acuerda la grietica que me ponía algunas canas ahí? Bueno, hay un hermano que la resanó, ganó premio, ¿cierto? Bien, hermanos, entonces, sí, ese es el resumen. Realmente, bueno, ya Abner muerto, sin duda era una ventaja, porque Israel de alguna manera se había debilitado, Isboset se había debilitado, y había como una facilidad para David poder seguir siendo rey como era voluntad de Dios, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a seguir mirando ahí en estos pasajes. Acuérdense que estamos en una película, ¿no? Por eso los chocolates. ¿Sí o no? Cuando uno va al cine siempre hay mecato, entonces las crispetas, no, esas las están haciendo allá arriba. ¿Sí escuchan? Entonces estamos ya, ¿dónde terminamos de estudiar? Segunda de Samuel. ¿Dónde? Muy bien. 12:26. Ahí terminamos. Bueno, hay otra historia. Ahí en el capítulo 14. Bueno, la historia muestra que Absalón, hijo de David, bueno, primero Amnón, otro hijo de David, violó a su media hermana, ¿no? Hay una situación lamentable también para David. Esta muchacha se llamaba Tamar. Y Absalón, el hermano de ella, pues se enteró. Y él no se iba a quedar así como de brazos cruzados. ¿Saben qué hizo Absalón? Mató a su hermano, a su medio hermano. Y bueno, es una situación difícil para David, ¿no? Que uno de sus hijos viola a su hija y otro hijo mata a su hijo. Interesante que ahí vimos muchas de las decisiones de David, nos puede traer grandes enseñanzas a nosotros. Un hombre bien interesante, bien importante en las escrituras, pero su familia con una formación y una inclinación
hacia el mal, ¿cierto? Algunos de sus hijos. Entonces, ese es como de alguna manera, el contexto de donde vamos a empezar a mirar hoy esta historia, que está incluida ahí en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, este hombre Absalón huye, ¿cierto? Se fue por 3 años, ¿sí? Y en esos 3 años él estuvo escondido, ¿no? Estuvo escondido. Miremos ahí el capítulo 14, que nos empieza a hablar un poquito ya de la historia en sí a través de la palabra. Miremos desde el 13:38. Así huyó Absalón. Recuerden que mató a su hermano por haber violado a su hermana. Ahí como difícil hasta de entenderlo. Y se fue a Jesús. Y estuvo allá 3 años. Y mire lo que dice el versículo 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Recuerde que pasaron, ¿cuántos años? 3 años. Mire, a pesar de lo que había hecho este joven, de alguna manera David en esos 3 años, sin duda lo perdonó, y ya sentía como deseos, pues qué bueno verlo también, ¿cierto? Y capítulo 14, versículo 1 nos muestra a un hombre como lo que a mí me ha impactado de Joab, es que Joab, como que los deseos de David, era para él como una orden. O sea, el deseo de servirle fielmente, como de que a David no le faltara nada, que no le hicieran nada, como todo el que hacía algo en contra de David, para Joab se convertía en un enemigo. Y eso lo vamos a ver hoy, si Dios lo permite. Mire, 14:1. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, ¿quién hizo eso? Dice, envió Joab a Tecoa y tomó de allí o de allá una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. Bueno, aquí entonces podemos mirar que Joab diseñó un plan, porque sí, David quería ver a su hijo, pero también había ahí algo que no sabía ni cómo enfrentarlo. Entonces ahí Joab se inventó un plan, una mujer, para que le dejara un mensaje interesante. Cuando Natán vino a amonestar a David por haber tomado a la mujer de Urías, muy parecido, le contó una historia que un hombre vino, ¿cierto? Y cuando David como que reaccionó, se enteró que él mismo era ese hombre del que estaba hablando Natán, ¿cierto? Pero aquí esta mujer también le habla de una manera como que David entendiera que era necesario, pues como que pudiera regresar ya a Absalón, ¿no? Muy bien. Versículo 19, como decimos nosotros, se las pilló David. ¿Sí ven? Versículo 19, y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, evidentemente, ¿no? Él me mandó y él puso en boca de tu sierva estas palabras. Entonces, bueno, David conocía a Joab y se enteró que él de alguna manera había estado detrás de todo eso, ¿no? Entonces, dice el versículo 20, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. La palabra aquí para mudar el aspecto es como para cambiar de alguna manera la situación. Recuerden que David estaba angustiado, que quería ver a su hijo,
y ese fue el plan de Joab. Entonces, ¿cómo iría a reaccionar David? ¿Qué piensan? Hermanos, la Biblia dice que bienaventurados los pacificadores. Una persona que conoció un hermano que se ingenió un almuerzo, no sé qué, e invitó a dos hermanos que estaban enemistados. Lo organizó todo para, de alguna manera, ellos pudieran estar juntos ahí. Y terminaron bien, terminaron compartiendo juntos y fue de bendición para esas dos familias. ¿Qué piensan de ese hermano? Una bonita labor, ¿cierto? Joab quería la reconciliación de David con su hijo y por eso todo este plan, ¿no? Muy bien, estamos en 2 de Samuel 14. Pero David de alguna manera aceptó, dijo ok, versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey, ¿quién lo bendijo? Dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que tu siervo ha dicho. Bueno, mire, vemos una situación ahí bien interesante, elegante, agradable. Joab de alguna manera quería ver a David contento. David le dijo, bueno, está bien, vaya, tráigalo, ¿cierto? Más o menos es lo que podemos mirar ahí en este momento. Pero resulta que el versículo 28 nos muestra que David ahí no estaba como, mire, estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro de David. O sea, David no estaba realmente preparado para encontrarse con él, aparentemente, ¿no? Porque a pesar de que lo hicieron venir de donde él había huido o a donde él había huido, había ahí un distanciamiento entre David y su hijo. Versículo 29 dice, y mandó a Absalón por Joab. O sea, Absalón mandó a Joab a llamarlo para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Le digo que si fuera yo con Joab no hubiera tocado ni 5. Pero este se atrevió, le mandó a meter candela al cultivo de Joab que estaba al lado del de él. Y Absalón respondió, el 31, entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle. O sea, Absalón quería mandarle decir a su papá, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, ¿qué dijo? Ese versículo es muy clave. Atención que este versículo es muy clave. ¿Qué dijo Absalón? Vea yo ahora el rostro del rey. Y si hay en mi pecado, ¿qué le dijo él a Joab? Máteme. Bueno, interesante que Joab no tomó represalias. Hermano Fernández, si le prenden fuego a los limones suyos, usted va a charla tan pacíficamente con el vecino. Entonces, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón. Y evidentemente dice que el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Mire, nuevamente fue clave para esa reconciliación finalmente. Finalmente se encontró David, finalmente su corazón se conmovió. David era un hombre de un gran corazón y pudo reconciliarse con su hijo. Ahí vamos, ¿no? O sea que podíamos decir que Joab fue clave en la reconciliación de David y su hijo, ¿no? Que no tomó represalias por los hechos de Absalón al incendiarle sus cultivos, ¿no? Entonces, vemos que le dolía el dolor de David, que él estaba
como para complacer a David en todo. Pero después de eso, Absalón, que no era un hombre de buen corazón, se llena de envidia con su propio padre, porque tenía poder, porque tenía autoridad, seguramente dinero. Y este hombre empieza a cranear, a maquinar cómo derrocar a su propio padre. Tremendo, ¿no? Capítulo 15, versículo 7, dice: y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Conozco muchas personas que han hablado de esta manera: si el Señor me permite tal cosa, yo le voy a servir al Señor, yo voy a ir allá a ese país a servirle al Señor, o yo voy a utilizar ese dinero para servir al Señor. Pero en el fondo no hay nada de eso. En el fondo hay otras motivaciones económicas, personales, pero a veces se pone el nombre de Jehová Dios en vano para propósitos que son totalmente personales y ajenos a la voluntad de Dios. Entonces, la motivación de Absalón no era glorificar a Dios de ninguna manera. Eran otras cosas que le motivaban. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Versículo, veamos desde el 10, 15:10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, mire, los cuales en su sencillez no sabían nada. Como decimos nosotros, se fueron de gancho ciego con Absalón, ¿cierto? No sabían lo que él estaba maquinando, ellos lo estaban acompañando, pero el propósito de él era derrocar a su propio padre. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, imagínense. Iba a ofrecer sacrificios porque David tenía que enterarse que él fue allá a ofrecer un sacrificio. Pero llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Dice que, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. O sea, él llamó ya a un personaje importante de Israel y le contó lo que tenía planeado, y este hombre se le adherió ahí a su plan de derrocar a su padre. Tremendo, ¿no? Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Tremendo, hermanos, que muchas veces estas cosas negativas forman cosas más negativas, como una división, como que se siga a una persona cuando no es la voluntad de Dios. Y empezó a maquinar cómo derrocar a su padre, empezó a hablar al oído de personas, a conseguir personas que lo apoyaran para ese propósito tan macabro, ¿no? Y el versículo 13, con un solo rumor, dijo este mensajero: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y eso para David fue terrible, fue tremendo. ¿Qué pasó? Bueno, David decide huir y decide no enfrentar a su propio hijo, que fue una decisión mala, lo vamos a ver más adelante. Ahí en el versículo 30 dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Imagínense la situación, su hijo buscándolo para matarlo, el que había matado a otro hijo suyo, y llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían, huyendo de su propio hijo. Y el capítulo 16 nos muestra eso, cómo iba huyendo. Ustedes lo pueden leer más adelante. Iba escondiéndose en las cuevas, en lugares diversos, para no enfrentar a su propio hijo. Bueno, otra cosa nos muestra acá, cómo Absalón de alguna manera busca consejo de las personas que lo estaban asesorando. Él tenía sus propios asesores.
Recuerden que Ahitofel había estado de acuerdo con él. Vamos a encontrar dos hombres aquí, 2 Samuel 17:1. Encontramos el primero en los 4 versículos iniciales. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, ese era un consejero que se buscó a Absalón. Yo escogeré ahora, le dijo Ahitofel a Absalón. Escuchen la propuesta, hermanos. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. O sea, al propio papá de él. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Lo que le está diciendo es un plan macabro para matar a su propio padre. Tremendo. Así haré volver a ti todo el pueblo. Y eso ya le gustó. Pues tú buscas solamente la vida de un hombre. ¿La de quién? Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. O sea, le gustó la idea, porque le seducía el que todo el pueblo iría atrás de él, el que él iba a reinar, él iba a quedar con el poder, y eso le sedujo y dice que le gustó. Eso dice, o no, el versículo 4, ¿de acuerdo? Pero el versículo 11, recuerde que había otros asesores, había un segundo hombre. Versículo 11, aconsejó pues, y este hombre era Usai. Y este Usai, versículo 11, aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces dice, le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él, como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Dos propuestas, pero las dos eran finalmente para ir en contra de David. Solo que en esta segunda propuesta, este hombre le dijo, no, usted también debe de ir. En la primera, el primer hombre le dijo, vamos nosotros, pero en esta dijo, usted también va. O sea, para que él mismo se cerciore de que el trabajo iba a quedar bien hecho, ¿no? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Pero bueno, el versículo 14 nos muestra, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Miren lo que dice acá. ¿Qué era lo clave que yo les dije anteriormente? ¿Qué era lo clave? ¿Que se acordaran? Si hay maldad en mí, máteme, ¿cierto? Bien, eso es una frase clave. Esta, versículo 14, dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. O sea, Dios iba a utilizar esa ida de Absalón allá para castigarlo. Eso también es clave, y ahorita vamos a juntar todas esas cosas para mirar qué va a pasar, ¿les parece? Pero hasta aquí vemos que Dios estaba también permitiendo cosas ahí. Hay cosas que parecen terribles, hermano. A veces vemos cosas de nuestra vida, una enfermedad, una situación terrible, pero Dios está utilizando eso para algo bueno. Y debemos de darle gracias al Señor aún por estas cosas. Muy bien, vamos a tratar de avanzar, hermanos, porque hoy me siento más corto de tiempo que todas las veces. Entonces, dijeron, no, el consejo de Usai es mejor que el de Ahitofel. Entonces, ¿qué hizo Ahitofel? Y vamos a mirarlo en el versículo 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro
de su padre. Bueno, en este estudio ya está la segunda persona que se suicida, ¿no? El primero lo encontramos hace 15 días, Saúl, que se echó sobre su espada por arrogancia, por envidia, por celos, por orgullo. Hermano, estas cosas no deben de estar en el corazón de un hijo de Dios. No son características de un hijo de Dios. Mire el orgullo de este hombre. ¿Cómo así que no mi consejo? Y no se hizo lo que yo digo. Y de una demostración de envidia con el otro, de orgullo, porque no se hizo lo que él dijo, se ahorcó. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Entonces, ahí encontramos las características de que no deben de estar en un hijo de Dios. Entonces este hombre terminó ahorcándose. Muy bien. Versículo 24. Y David llegó a Manaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. ¿Cierto? En versículo 26. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. O sea, les estaban pisando los talones. Y empieza una verdadera persecución de Absalón contra su propio padre. Capítulo 18, versículo 1. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, o sea, un hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Inicialmente fue lo que David pensó. Dijo, no, como que pensaba enfrentar a su hijo. Mas el pueblo dijo, no saldrás porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a quién, adivinen, a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Muy bien, entonces, unos venían persiguiendo, estaban preparados militarmente con todo el odio de Absalón, pero aquí a la final también empezaron a prepararse. Sí, ya hemos visto varios encuentros de esos emocionantes, ¿cierto? Ya hemos visto varios encuentros. Y aquí vamos a ver otro. ¿Qué decía la Biblia de un hijo contumaz y rebelde? ¿Cómo tenía que morir? Apedreado, ¿cierto? Deuteronomio 21, del 18 al 21. Y David estaba diciendo, no, trátenlo benignamente. Había violado un hermano a su hija y Absalón le había matado a ese hijo suyo. Estaba buscando para matarle. Estaba buscando el reino que no lo repartían los hombres, sino que Dios mismo lo entregaría. Y David está pidiendo, no vayan a portarse mal con el niño, ¿cierto? Hermanos, el hijo consentido que dice la Biblia es que tremendo. Aquellos hijos que hacen el berriche en el supermercado y el papá le dice, no hagas eso, no te doy helado. Y ya. Y eso es todo, hermanos. Y el resultado, pues ahí está, afuera. Lo que vemos todos los días. Ese es el resultado de lo que ha hecho la malcrianza de nuestros hijos, ¿no? Y David no sabía esto, hermanos. El caso es que, versículo 6, salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Qué lamentable, ¿no? Innecesaria, como vimos hace 8 días. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Muy interesante este versículo 8. Más los que destruyó el bosque
que los que destruyó la espada. ¿Quién estaba trabajando ahí? ¿Quién? Dios mismo, hermanos. Dios estaba apoyando a David, a Joab y a su ejército, pero no estaba apoyando a Absalón y su plan macabro. O sea, Dios mismo estaba trabajando para que Joab cayera en manos, Absalón cayera en manos de Joab. Dios mismo estaba trabajando en esa situación, ¿no? Versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Esto es un árbol, ¿no? Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. ¿Quién hizo eso? ¿Quién permitió eso? Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole luego en tierra? ¿Cierto? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. O sea, ¿por qué usted no hizo lo que había que hacer? ¿Sí? Versículo 14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. O sea que Absalón finalmente muere en manos de Joab. ¿Qué le dijo Absalón a Joab? Que si había en mí ¿qué? Pecado, mátame. Y acuérdense que Dios estaba detrás del plan de aquel hombre, Usai, para que Absalón fuera allá. Y Jehová estaba ayudando a que el bosque matara hombres de Absalón para debilitarle. Y Jehová Dios permitió que quedara colgado allí. Y permitió aún que se encontrara con Joab, que era un hombre de guerra, un hombre rudo, y que no permitía nada en contra de David. ¿Recuerdan eso? Y ahí murió Absalón. Y vamos a ver el versículo 16. Entonces Joab tocó la trompeta. Hemos visto eso varias veces, ¿no? Ahora 8 días, ahora 15 días vimos que cuando no había necesidad de más muertes, Joab tocaba la trompeta. Me parece interesante eso. Tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. O sea, ¿para qué matar más gente si ya la misión estaba cumplida? Muy bien, una buena decisión ahí. Otra cosa que me parece interesante de David, de Joab, el versículo 17 muestra como que no era nada personal con él. Mire que él fue y lo trajo para que se reconciliara con su padre. Cuando le echó candela a los cultivos, a los limón Tahití, no hizo nada en contra de él, ¿cierto? Y aquí en el versículo 17, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Le dieron cristiana sepultura, que eso habla de alguna manera de que no era un hombre tan perverso, ¿cierto? Como era muy común en esa época. Le dio cristiana sepultura. Pero bueno, versículo 19, ¿cuál era la noticia aquí? Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. ¿Cuál era la noticia para los soldados, los mensajeros? De que Dios había defendido su causa. Interesante. Eso habla de que ellos mismos entendían que Dios estaba detrás de eso. ¿Eso dice ahí o no? Le daré la noticia de que Jehová ha defendido su causa, ¿cierto? Muy bien. Y el versículo 28 lo ratifica otro mensajero que llega donde David. ¿Qué dice el 28? Entonces Ahimaas, no es el mismo, dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que me ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey.
bendito. Está bendiciendo la muerte del mismo Absalón. Ratifica que Dios estaba ahí detrás de esto. Pero ¿qué le preocupaba a David? Versículo 29. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Aimar respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, a mí tu siervo, mas no sé qué era. Tal vez era verdad, tal vez él no vio bien lo que había pasado, tal vez solamente supo que el pueblo de Israel había huido, no lo sé. Pero el versículo 31 muestra ahí sí el otro mensajero. Un mensajero diferente, pero un mensaje ideal. Versículo 31, ¿qué dice? Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey. Y la misma cosa, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. O sea, para todo el mundo estaba muy claro que Dios estaba detrás de eso, que Dios había apoyado eso, pero para David no. Para David era una mala noticia. Versículo 32, el rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Una mala noticia. Pero veo que Joab sabía lo que hacía. Y el versículo 33, vemos algo normal, el dolor de un padre. Creo que un padre no creo que se alegre mucho ver un hijo muerto, por calavera que sea, ¿cierto? Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El dolor es normal, hermanos, pero lo que David pronunció ahí era como decir que Dios no le había dicho que sería rey sobre todo Israel. El preferir estar muerto por la vida de un hombre depravado como su propio hijo, no lo veo como correcto, ¿cierto? Muy bien. Capítulo 19, versículo 1. Vamos a, hermanos, dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y mire lo que dice el 2. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Increíble. ¿Habían ganado o habían perdido? Mire, cuando todos volvían de la batalla, los soldados, los que habían salido a pelear, entraban a la ciudad en puntapiés, avergonzados, como si hubieran perdido, como si los hubieran derrotado. Se convirtió la victoria en luto. Lamentable, ¿cierto? Mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Eso dice ahí. Como con vergüenza, ¿no? Bueno, uno de los dos iba a morir en esa guerra, o Absalón o David. ¿Sí o no? Alguno de los dos iba a morir. Acuérdense que Dios tenía un propósito con David. David es aquel hombre de que en esa descendencia llegaría Jesucristo un día, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cómo David va a decir, prefiero morir yo para que un delincuente como Absalón viva? Dios tenía propósitos con el mismo David, que tal vez él ni siquiera los entendía. A veces Dios tiene cosas para nosotros que nosotros mismos no entendemos. Pero David estaba totalmente en los planes de Dios. Versículo 5. Dice, entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo a su tío, hoy has avergonzado el rostro de todos mis siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas.
Versículo 6 es clave, y yo he visto mucho esto en David. Hermanos, he estudiado bastante estos libros en muchas ocasiones. Pero dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes, tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Bravo eso, ¿cierto? Amando a los que te aborrecen. Acuérdense, la hermana dijo que le impactó la maldición que ya... Acuérdense que David ya le había echado la maldición tremenda a este Joab, ¿no? Tal vez Joab había entendido algo de eso. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Y entendió, si estuviéramos todos muertos y ese mocoso, malcriado, estuviera vivo, estaría contento. Eso le dijo a su tío. Bravo. Tremendo. Muy bien. Versículo 7. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Recuerden que Joab tenía un gran respeto por sus hombres. ¿Se acuerdan cuando murió Urías? Tenía un gran respeto por sus hombres. Y eso también es importante, hermanos. A veces somos dados a tener mucho respeto por los que están como por encima, el jefe, el gerente, el anciano. Pero cuando tenemos empleados a cargo, ¿cierto? Cuando tenemos personas que de alguna manera sirven, puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, nuestros hijos, también hay que tener algo de respeto, ¿cierto? De gallardía por las personas que están sirviendo, que están de pronto a nuestras órdenes. Y eso fue lo que le dijo Joab. Algo similar a lo que hizo Abner con Isboset, pero Abner lo hizo por orgullo, porque Isboset le llamó la atención, porque tenía intereses personales, pero yo veo a Joab hablando con una contundencia, con una autoridad moral, y aún, hermano, exhortando al rey, a su propio tío. Claramente, hermanos, a veces es necesario hablar con vehemencia, obviamente con respeto, pero hacerle ver el error a una persona, para mí está incluido en lo que la palabra de Dios enseña. Muy bien, versículo 8. Vemos que Joab tenía autoridad moral y mucha influencia en el pueblo. Era un militar muy reconocido, temido, y hablaba con firmeza y autoridad a su propio tío. Versículo 8. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante de él, pero Israel así había huido cada uno a su tienda. Versículo 9. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Este Israel es el pueblo que venía persiguiéndolo a él, ¿con quién? Con Absalón. Recuerde que ellos, cuando Absalón muere, ellos huyen a sus lugares, pero ellos allá donde estaban empiezan a hacer comentarios, ¿cierto? A hacer sus propios comentarios, a sacar sus propias conclusiones. Quiero que resaltemos, hermanos, vamos a leer del 9 al 10. Voy a ver si tengo aquí la opción, porque me gustó mucho lo que vi en la Nueva Versión Internacional. Segunda de Samuel 19, del 9 al 10. Dice, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Acuérdense, los del otro lado, los que habían estado persiguiendo. Hay que entender eso. Recuerde que Judá fue la tribu que apoyó siempre a David. Pero los de allá decían,
El reino nos rescató del poder de nuestros enemigos. Él nos libró del dominio de los filisteos. Y dice aquí, por causa de Absalón tuvo que huir del país. O sea, como que empezaron a entenderlo un poquito de alguna manera. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Están ahí como considerando eso. Entonces, hermanos, quiero que nos vamos, era para la casa. Sí. Bueno, versículo 11. Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? En pocas palabras, el rey lo que está diciendo a los de Judá, miren, los del lado de allá ya consideraron la situación y quieren que yo finalmente reine sobre todo Israel. Ya ellos han vuelto en sí, ya ellos consideraron la situación. Esos comentarios ya se hicieron una idea grande entre los ancianos de Israel, que finalmente querían que David reinara en todo Israel. Pero David también tenía respeto por los que habían estado ahí fielmente con él, ¿no? Los que le habían apoyado, los que habían arriesgado sus propias vidas para afrontar el otro ejército. Y David les dice, mire, allá ya consideraron eso, ustedes, ¿por qué no lo hacen también? Y de alguna manera, eso estaba de parte de Dios, que David finalmente sería ya no sobre Judá solamente, sino que David tenía que reinar, o ya había empezado a reinar antes de que Absalón se levantara contra él. Pero Dios estaba detrás de todo esto. David empezó a considerar la situación. Hermanos, no quiero que me miren como uno que está hablando de todas las cosas malas de David, porque recuerden que aquí estamos mirando desde la perspectiva de Joab. Esta historia la podemos contar 100 veces con personajes diferentes, y estoy seguro que en todas ellas vamos a encontrar grandes enseñanzas para nuestras vidas. No es que quiera resaltar todo lo malo de David. David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Uno que cuando pecaba se arrepentía de todo corazón. Uno que nunca siguió dioses falsos. Nunca se inclinó ante ellos. La idolatría nunca estuvo en él. Pero hermanos, como todo siervo, por bueno que sea, hay concupiscencia en su corazón, hay errores. Hermanos, aún las personas que estamos en un liderazgo cometemos grandes errores. No nos miren a nosotros, porque siempre vamos a fallar. Miren a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nunca ha fallado ni nunca nos va a fallar. Dejémoslo por ahora ahí, hermanos. Me metí aquí en un lío con este estudio, pero quiero que pensemos en lo importante, hermanos, de lo que la palabra de Dios enseña. Y bueno, el Señor nos ayude a sacar lo positivo. La palabra de Dios siempre tiene enseñanza. Sin duda hay estudios más profundos, cierto que más doctrinales tal vez, pero la palabra de Dios dice que toda es útil, y espero que estemos sacando alguna enseñanza para nuestras propias vidas. Padre Dios,